Mucho gusto de saludarlos. Para nosotros es un privilegio llevar el programa Punto de Reflexión a su mente y corazón, reconociendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos, dice el autor de Hebreos, hasta el alma, hasta los pensamientos más profundos. Por eso hoy le traemos la continuación de la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo. Nuestro segundo tema es sobre la vida de los primeros cristianos, cómo debemos de vivir como cristianos. En el libro de los Hechos, que es el libro de base y que escribe el historiador Lucas, y médico, discípulo de Jesucristo, y que plasma exactamente de cómo la historia de la iglesia se desarrolla, importante para la iglesia presente. ¿Por qué? Porque también hubieron conflictos. El Espíritu Santo, que fue el tema número 1, en Hechos capítulo 2 dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ese grupo que estaban juntos orando y rogando al Señor. El Espíritu Santo vino y hablaron las maravillas de Dios. Se desarrolló la obra de Dios, milagros, sanidades, evangelismo, etc. Pero hubieron conflictos porque aunque el Espíritu Santo está en la iglesia, los que conformamos la iglesia, recuerden, hemos sido restaurados por Cristo y hay ciertas debilidades. En el liderazgo hay conflictos que se dan y que es necesario resolverlos. En el libro de Hechos encontramos que hubieron conflictos internos y que bajo la guianza del Espíritu Santo Dios usó a sus líderes para resolver. Eso no ha cambiado. Por eso estamos abordando el desarrollo de la iglesia del primer siglo para que esos principios se apliquen a la iglesia del siglo XXI. Eso esencial no ha cambiado. Por eso nuestro segundo tema es la vida de los primeros cristianos. Es lo que debe de caracterizar la iglesia del siglo XXI. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y al final la palabra de Dios dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Acompáñenos entonces a este segundo tema de cómo vivían los primeros cristianos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Me encuentro una vez más con el pastor Moy Méndez. Qué bueno tenerlo, varonazo. Sabemos que es un ministerio grande que el pastor Moy tiene, una trayectoria en muchos ámbitos, a nivel eclesiástico, a nivel de consejería pastoral, el impacto que ha provocado a nivel social también con la palabra. Eso no cambia, siempre vamos compartiendo los valores de la palabra de Dios como siervos de Dios y proyectados en una comunidad que necesita conocer la palabra de Dios. Él me acompaña para este segundo tema, la vida de los primeros cristianos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Pastor Marvin. Es un honor estar en esta parte de tu trayectoria. Ya son 15 años de estar en televisión. Varón. 15 años, y me congratula. Personalmente me siento privilegiado, hermano, de estar a tu lado y de que tú me mantengas en esta relación vigente para con todos nuestros hermanos que con toda cordialidad toleran la palabra que presentamos del Señor. Hemos visto la trayectoria de hermano Moy, por eso lo hemos invitado para este programa, que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia del primer siglo, porque en su iglesia funge como maestro de Biblia. Y lo que necesitamos para esta serie es conocer aspectos importantes de la iglesia. A través del tiempo, pastor, yo le quiero preguntar, como pastor, ¿por qué se ha desvirtuado tanto la iglesia cuando tenemos el fundamento, tenemos el origen de la iglesia, cómo se desarrolló? Y precisamente en este segundo tema hablamos de la coinonía, de la vida de los primeros cristianos que estaban unidos. ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Será que la sociedad influye? ¿Será que la personalidad no está siendo guiada por el poder del Espíritu Santo? Paradigmas, quizás ideas de antaño. ¿Qué es lo que ha provocado que la iglesia se aleje de estos principios que la Biblia establece claramente para la iglesia del Señor? Cuando nosotros observamos que la Biblia nos menciona que hay una oración muy particular que hace Jesús, capítulo 17 del libro de Juan, Jesús está diciéndole al Padre que ellos tomen la determinación de mantenerse en unidad. Sí.
como tú y yo, Padre, somos uno. Esto es parte de lo que la historia nos evidencia, que las personas fueron individualizándose y fueron tomando sus propias caracterizaciones de la palabra. No, es que Dios quiere decir, y empezaron a facultarse a sí mismos por la trayectoria. Un error magno entre nosotros dos, y lo quiero presentar así. Sí. Si tú mostrases respeto a mi antigüedad solamente, y una declaración mía pudiese ser lo suficientemente contundente como opinión personal mía, pero no de Dios, sería un error. Eso es lo que en la iglesia ha transcurrido como uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque la gente se apoyó en las opiniones de los hombres, más no en lo que dijo Dios. Y por eso nosotros hoy necesitamos ver este tipo de oración sacerdotal. Sí. Por favor, cuando digo sacerdotal era entendiendo que los hombres de Dios son representantes ante Dios de la gente, no ante los hombres de parte de Dios. Es muy importante. Helo ahí porque tú notarás que muchos hombres de Dios se enseñorean sobre las personas cuando su facultad es acudir al Padre y decir, Señor, tienen necesidad, dime cómo ayudarles. Este es el punto en donde la iglesia de aquella época se desarrolló y se mantenían unánimes, que es lo que hoy necesitamos. El autor y consumador de la fe, claramente en su oración, mientras él estaba aquí en esta tierra, en el capítulo 17 de Juan, verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, el sentir del corazón de Dios es que la iglesia seamos uno. Tal como aparece en el libro de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo provocaba a Pastor Moy ese deseo de unidad, porque es el deseo de Jesucristo en esa oración sacerdotal pidiéndole al Padre para que cada uno de los que integrarían la iglesia de Cristo fueran uno, así como yo en ti, refiriéndose al Padre. Y notamos prácticamente en Hechos capítulo 2, que es el segundo tema que estamos trabajando de la serie, el desarrollo de la iglesia del primer siglo, encontramos la vida de los primeros cristianos. Y vamos a manejar la palabra koinonía, que tiene que ver con comunión, con fraternidad y con hermandad. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era la vida de los primeros cristianos en respuesta al sentir del corazón de Cristo para que sean uno. La diferencia en lo que estamos mostrando en esta ocasión es que se está hablando de una sociedad llamada iglesia, porque en ese tiempo había todo tipo de ingredientes con respecto a las etnias, pero también habían muchos herederos de la fe judía. Sí. Pero esto no precisamente quería mostrar unidad. La Biblia nos dice que esta comunidad de capítulo 2, verso 42 en adelante al 47, generó que se expresase de tal manera el favor de Dios, la presencia de Dios, que todos podían estar juntos. Sí. Marvin, tú sabes que uno puede vivir o cohabitar con cualquier otra persona. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Hoy usted y yo podemos ver que hasta los matrimonios tienen un promedio de duración. Es más, se habla que los matrimonios están siendo mucho más en boga, que se acudan o acerquen al divorcio después de que pasó el periodo de enamoramiento. Es vital que ustedes y yo veamos que el estar juntos tiene que ser gracias a que Dios está presente. Por eso tú has oído que yo pueda pronunciar que estoy cercano a mis casi 50 años de matrimonio. No quiere decir que no hayan habido dificultades, pero siempre he dicho que agradecemos con mi esposa que Dios ha estado presente.
El estar presente no quiere decir ha dado solamente, sino que su presencia ha hecho que tengamos la capacidad, la habilidad de estar juntos. Ella trae otro apellido, ahora es de Méndez, pero ella traía otra formación, pero fue transformada a mi favor por Dios. Igualmente, su servidor tiene una formación, pero gracias a Dios fui transformado para que pudiésemos estar juntos y caminásemos y todas las cosas las tuviésemos en común. Eso es iglesia. ¿Quiere decir, pastor, que unidad no es lo mismo que uniformidad? No. No es lo mismo. Es que la uniformidad nos destaca un criterio para todo el grupo. Y entre más grande es la iglesia, se pone más complejo el asunto, porque hay diferentes contextos. Usted mencionaba un elemento bien importante, que fue necesario que el Espíritu Santo y los primeros cristianos tomaran en cuenta esto, que es la cultura. Imagínense ustedes, sumado a eso, las personalidades de cada quien, los contextos familiares, los contextos sociales, el status quo que nosotros mencionamos y que se iban agregando. Tenemos una carta de Filemón que tiene que ver en un contexto de esclavitud. Habían amos, habían esclavos, habían hombres, habían mujeres, habían judíos, habían griegos o gentiles. Y eso conformaba esta comunidad que menciona Hechos capítulo 2 desde el versículo 42 al 47. Entonces concluimos como primer punto de reflexión, pastor, que unidad no es lo mismo que uniformidad. Eran capaces de alabar a Dios. Hoy en día, usted notará que hasta para alabar a Dios hay discrepancias, hay razones de distanciación. Estuve haciendo un estudio, mi querido pastor Marvin, en Honduras, en un lugar que se llama el Triunfo de la Cruz, un lugar compuesto en su mayoría por negros. Es un área costeña. Lo interesante es que al estar allí, noté que ellos tenían por herencia el ritmo punta para la música. Entonces, su música era punta. No eran los salmos o los himnos que ustedes y yo cantamos en Latinoamérica de forma normal. El hecho es de que ellos cantaban punta, un ritmo muy fuerte. Sí. Pero lo interesante es que como eran bautistas, no se movían. Usaban tambores y todo, pero ellos no se movían porque había un régimen, una costumbre. Usted puede ver que hay cosas que se implantan, se colocan, se obligan, pero la Biblia en este pasaje nos muestra que esta gente, teniendo diferentes orígenes, por alguna razón aprendieron a alabar a Dios en medio de la crisis, en medio del compartir, en medio del poder disfrutar, que eran un solo pueblo entre esa comunidad. Allí estaban parientes de sus mismos explotadores. Allí habían mujeres que venían con diferentes malas costumbres, pero que allí abrazaron el perdón y pudieron caminar con ellos. Y este principio es importante para la iglesia actual, porque lo que interesa son los intereses de Dios, valga la redundancia. Son los intereses de Dios, no es su interés ni el mío. A veces se proponen ideas sobre ciertos proyectos que cada iglesia local tiene. La pregunta es, ¿pero cuál es el interés de Dios? ¿Qué es lo que mejor conviene a la iglesia de Dios en estas decisiones? Porque a veces hay caprichos, pastor. A veces hay criterios por cuestión de que aquí yo soy el pastor o yo soy el anciano o porque así siempre se han hecho las cosas. Pero la pregunta es, ¿cuál es el interés de Dios? En la Biblia encontramos que Pablo y Bernabé en el segundo viaje misionero no se quisieron llevar a Juan Marcos. Había un criterio de liderazgo ahí, porque en el primer viaje Juan Marcos se les corre, se regresa a casa, no continúan, ya sea por miedo, por cualquier situación. Y cuando Pablo con Bernabé deciden regresar, confirmar la fe de los cristianos en los distintos lugares del primer viaje, tuvieron una discusión bastante fuerte. Pablo y Bernabé, dos siervos de Dios. Pablo no se quería llevar a Juan Marcos y Bernabé se lo quería llevar, de tal manera que no llegaron a un asunto. Pero el interés de Dios siempre se mantuvo, porque aunque ellos se separaron, nunca dejaron de hacer la obra de Dios. Sí. O sea que en el libro de Hechos encontramos conflictos internos, Pastor Moy, pero que al final el Espíritu Santo guiando a cada persona, moldeando el temperamento y al final la iglesia enfocándose cuáles eran los intereses que mejor convenía al reino de Dios.
El libro de los Hechos nos narra también que el apóstol Pedro y Pablo tienen una discusión y la Biblia subraya, no pequeña, una discrepancia no fácil, no pequeña. Y ambos se confrontan y se tratan los temas por su nombre. Habla hasta de apariencias, habla de hipocresía el apóstol Pablo refiriéndose a Pedro. Tremendo. Creo que es muy importante que ustedes vean que tuvieron la capacidad, la habilidad de subordinar todo esto y buscar el orden. Ahí cuando tú mencionas en la enseñanza pasada que Jacobo estaba al frente de la iglesia, de la obra, y en este tema llegan y piden ayuda. Ellos se subordinan. Qué hermoso ver una iglesia así. Pero tú y yo hemos visto que esta habilidad se desarrolla solamente cuando Dios está presente. A eso me refiero. Podemos mostrarlo. Diferir en algunos aspectos. Ahora, Pastor Marvin, lo hermoso es que la gente nos ve, la gente nos lee. Y entonces cuando ven eso, así como dice la Escritura en el verso 47, capítulo 2 de los Hechos, entonces Dios añade a los que han de ser salvos. Añade a la iglesia. ¿Por qué? Porque nota que hay pruebas superadas, porque la iglesia cuenta con el Señor. Por eso en el siguiente segmento vamos a hablar directamente qué provocó el resultado de vivir en armonía, en coinonía, en fraternidad, en hermandad. ¿Qué resultaba? Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a hablar la vida de los primeros cristianos, que es el tema, nuestro segundo tema de la serie, la iglesia del primer siglo y cómo eso aplica en la iglesia presente. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto de saludarlos. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. La pregunta es la siguiente. En Lucas capítulo 9 se habla que Jesucristo envió a sus 12 discípulos de 2 en 2. En Lucas capítulo 10 se replica el mismo método, 70 personas de 2 en 2. Pastor Moy, bienvenido. ¿Por qué Jesucristo utilizó ese método? ¿Por qué no los envió de uno en uno para abarcar más la predicación del reino de Dios, sino que la Biblia enseña que fueron de 2 en 2? Cuando la Escritura nos narra en esos libros apócrifos, dentro de los cuales aparece también el libro de Marcos en el capítulo 6, verso 7 en adelante, que comisiona a 12 personas una responsabilidad, pero los envía de 2 en 2 igualmente. Es más, advierte un tipo de postura: no lleven esto, no lleven lo otro. Se refería al forja, doble mudada. El Señor estaba dando una propuesta para mostrar una disciplina en la cual se lleva a cabo el proyecto de evangelización de aquel momento. Lo cierto, y quiero dejar muy en claro esta respuesta, es que la palabra enunciada en cantidad 2 es testimonio. Toda alocución, toda aseveración dicha o en boca de 2 personas, esto sea veraz. Entonces, 2 personas siempre mostrarán esto. La Biblia nos habla de que mejores son 2 que 1, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, si Dios enmarca que esa cantidad es equivalente a valía, porque si alguien prevaleciere contra ti, habrá un segundo que te respalde y te apoyemos. Si alguien necesita fuerzas o un poco de ternura, calor, apoyo, aparece la Biblia igualmente diciéndolo. El número 2 es determinante en la Biblia para dar testimonio de obediencia a lo que Dios nos dijo. Solos no conviene. Así que apoyémonos en alguien más, en un compañero, en un cuas, para seguir trabajando, para hacer la obra de Dios. Busquemos a alguien donde podemos buscar ese apoyo y trabajando en unanimidad creo que vamos mejor el reino de la predicación del Señor. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas.
Nos sentimos muy felices de estar en Punto de Reflexión y que usted sea parte de esta programación. Dios bendiga al Ministerio de Amigos TV y otros medios de comunicación que se han sumado para transmitir el mejor mensaje, que es el mensaje del Señor. Gracias, Pastor Moy, por acompañarnos en esta serie muy importante. Cómo se desarrolló la iglesia del primer siglo o el desarrollo de la iglesia del primer siglo. Estamos hablando del segundo tema que tiene que ver con la vida de los primeros cristianos. En este segmento vamos a hablar acerca de los resultados de vivir en coinonía, el resultado de vivir en comunidad. Verso 47, hay algunos resultados. Número 1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el libro de Hechos, como en las cartas del apóstol Pablo y las demás cartas, Pastor Moy, el tema importante era la unidad doctrinal. Es decir, que la coinonía no solamente es hola, ¿qué tal? Mucho gusto, darnos una palmadita. No, pero es que la unidad tiene que ver nuestras creencias. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo? O sea, ¿cuál fue la herencia, ese legado doctrinal que el Señor nos dejó y que en el tiempo la iglesia se esmeraba por conservar las palabras de Jesucristo? Me estaba riendo de tu aporte y del enriquecimiento que nos provocas con esta comparación. O sea, o de esta necesidad. Hace un tiempo tu servidor fui visto como y señalado por algunos creyentes como ecuménico. Lo explico. En la época de este periodo hubo persecución. Nadie tomaba o cargaba su Biblia bajo el brazo. Era un riesgo. Es más, se reunían en catacumbas en muchas ocasiones. He ahí el tal origen del término ictus entre nosotros. Se hacía un ejemplo. Se iban a convocar a una reunión, me iba a ver contigo en cierto lugar, en Amigos TV, en la sede, y entonces, para que no lo supieran si alguno estaba viendo que pudiese perjudicarnos, Marvin, que es quien me convoca, hacía una media luna en la arena. Y yo, si era de los que estaba de acuerdo con él, hacía la otra media luna con forma de pez. Ictus. Y entonces nos poníamos de acuerdo. Nos vemos en Amigos TV. A tal hora. Ellos se reunían para esto, pero cuando terminaban de estudiar, escondidos, sin poder llevar una Biblia en mano, terminaban diciendo esto. Bueno, gentes, ¿creemos en Dios Padre Todopoderoso? Creemos. Creador del cielo y la tierra. Creemos. De todo lo visible. O sea, se recitaba lo que posteriormente, después de los años 385, se convirtió en algo que le llamaron credo apostólico y romano. Por favor, retrocedo un poco. No estoy hablando del credo apostólico y romano. Estoy hablando de la declaración que hacían los creyentes antes de despedirse para saber que iban pensando en lo mismo. Eso era perseverar en la doctrina enseñada. Y más tarde el apóstol Pablo tiene que escribir, como otros apóstoles tienen que escribir, para conservar las palabras de Jesucristo. Sin duda. Los testigos oculares, los testigos presenciales, vieron a Jesucristo resucitado. Por eso encontramos ese legado de cómo la doctrina de Cristo fue tan importante conservarla. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando hablamos de unidad de la iglesia o la coinonía, no solamente es la parte fraternal, hermandad, de mucho gusto, qué bueno de verlo, sino que tenían que examinar las creencias, y eso no ha cambiado en la actualidad. No. Creemos que la Biblia directamente es la regla de fe y práctica de nuestra fe. Es decir, si está en la palabra, los mandatos de Dios, las normas de Dios, se hace. Si no está, en algunos casos hay ciertas libertades como de analizar ciertos aspectos que no es directamente precisa la Biblia en ciertos temas. Pero lo que es un asunto doctrinal, como por ejemplo la Trinidad, la deidad de Jesucristo, que existe un cielo, que existe un infierno, que el Señor vendrá por segunda vez, la inerrancia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que no tiene error. O sea, esos son puntos muy importantes que nos van direccionando en el quehacer de la iglesia del Señor, la unidad doctrinal. La Biblia nos habla de que esta enseñanza provocó comunión. Había armonía, no importando las diferencias del origen étnico o de los intereses
en aquella época, si eran esclavos o eran ex esclavos o eran ex gobernantes. Lo ahí que usted encuentra en la Biblia a un ex publicano o a un ex levita, a un ex lo que fuere, ya fuere que servían en el templo o que eran los que explotaban al pueblo, todos entraron en esta comunión y partían el pan. No solamente esto, sino que podían hacerlo estando en oración. Sí. Imagínense ustedes que uno de los temas, hablando acerca de la unidad doctrinal, fue el tema de la circuncisión. Sí. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos es bien preciso que lo que Dios ve es la circuncisión del corazón, porque habían unos infiltrados, judíos que habían recibido el evangelio, pero que todavía tenían normas del judaísmo y querían imponer en la iglesia naciente la circuncisión como un elemento de salvación. Y en Hechos capítulo 15 tuvieron que resolver ese punto, pastor, de tal manera que escribieron una carta y Pablo tuvo que llevarla a las iglesias gentiles porque era el apóstol de los gentiles, con carta de sus autoridades para que todos pensaran en lo mismo, en lo que estaban predicando. Jacobo tiene que decir: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros mayores cargas. ¿Por qué? Porque había grupos infiltrados, estaban caminaban con ellos, pero imponían sus criterios, no discernían la palabra. Sí, y esto es importante. El otro punto también, hermano Moy, en el versículo 42, que ellos compartían en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos dos aspectos importantes: la coinonía o la vida de los primeros cristianos, que es el tema que estamos abordando de la serie. Ellos compartían en las casas y compartían un bocadillo, no porque los obligaran, sino que era de corazón, era tanto el amor, el aprecio, el sentir de amar a Dios, que podían compartir un cafecito o una champurrada, por así decirlo. Podían permanecer juntos, tenían la vida en común, cosa que no se tenía antes. He de recordarles a la mayoría que hemos de observar la historia. Todos tenían costumbres. Hoy usted y yo tenemos costumbres. No en todas partes se tienen la misma afabilidad o la misma armonía. Pero desde entonces el cristiano tiene costumbres que lo hizo notorio, notable, y muchas personas de esto se asombraban y era parte del testimonio de la iglesia. Yo le quiero preguntar a los hermanos que somos parte de la iglesia del Señor y que Dios nos está llamando a estar unidos, como esa oración sacerdotal. Léalo detenidamente en su casa, Juan capítulo 17. Todo el capítulo lo va a leer, porque el sentir de Cristo es que al irse, Él iba a enviar el Espíritu Santo, tal como lo describimos en el programa anterior, pero la preocupación de Cristo fue la unidad de su iglesia, del rebaño de Dios, del pueblo de Dios. Y nos encontramos acá que un aspecto que estamos perdiendo últimamente es esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió un momento en la casa con el hermano que va a la iglesia? Porque si bien es cierto, se contratan actualmente pastores oficiales acreditados, en este caso por la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. En el caso de hermano Moy, pues hay otros lineamientos también de cómo pues hacen la elección para un pastor de una iglesia local. El asunto es que se ha ido relegando las visitas exclusivamente al pastor. Y la gran pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que nos pusimos de acuerdo y decirle al hermano que va a la misma iglesia local y decir: mira, yo quiero ir a visitarte, y con aquella alegría preparar una jarrilla de café o un pocillo como en la antigua y poder conversar con un cafecito y seguidamente orar por las necesidades que se presentan en el pueblo cristiano? La Biblia nos dice que en esa época, para que quede en la historia, que dice precisamente que todos estaban juntos, todos tenían las cosas en común. Y aún dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Usted sabe que hay personas que usted puede saludarles: ¿qué tal estás? Bien. Pero la intimidad de su crisis no la comparten. Pero cuando usted puede intimar con ellos, uno se entera. Y por eso usted envía una medicina, envía un poco de pan, envía una verdura. Costumbres tan bellas que la iglesia ha de mantener, porque aquí está escrito. Siga con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a seguir desarrollando
aspectos o el resultado de que los cristianos vivían en comunidad. Y a mí me gusta ese término, tenían en común todas las cosas, comunidad, vivían en comunidad. No tenían uniformado todas las cosas, pero buscaban la unidad del Espíritu Santo, que es lo que más convenía para la obra de Dios. Y notamos que ellos se amaban, se querían. Ya citamos la historia de que los cristianos a través de un pez, recordándonos el ministerio de Ictus, se reunían en catacumbas, los lugares específicos de donde los pececitos los llevaban, y allí ellos recitaban aspectos doctrinales, sus creencias. Aparte de ello, en la vida diaria compartían un bocadillo de pan como muestra de esa hermandad que existía. Eso debe de mantenerse en la iglesia actual. Los intereses personales dividen, pero los intereses de Dios traen unidad al pueblo de Dios. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Qué privilegio estar una vez más con ustedes en este interludio de lo que hemos estado estudiando. Mi nombre es Moisés Méndez y quiero recordarle precisamente que la historia nos sirve como un tapiz, como para conocer el recorrido que otros santos hombres, cuando decimos santos hombres, es porque hoy se han ganado este calificativo al recorrer el mundo, la vida, haciendo la voluntad de nuestro Dios. La iglesia primitiva, sin lugar a dudas, no es el punto a visualizar como para tratar de retornar y ser como ellos, pero ciertamente tuvieron un camino árido que avanzar en medio del sol candente de la indiferencia o de la oposición. Ustedes y yo hoy tenemos la ocasión de considerar que la fe fue transmitida precisamente por hombres de origen rústico en ocasión, pero que todos estaban advertidos por lo que decía el Antiguo Testamento que iba a cumplirse. La iglesia primitiva es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Sí, se iba a llevar a cabo una comunidad que estaba compuesta con Jesucristo como el primero. ¿Por qué razón digo esto? Porque el unigénito vino y se personificó y se nombró a sí mismo Hijo de Dios. Sí, es parte de lo que trajo el gran conflicto, pero al presentarse lo hizo. Va a la muerte, es la solución para nuestros pecados, sana a los hombres por su llaga, es sepultado, se levanta de entre los muertos, resucita y Él pasa de ser el unigénito a convertirse en el primogénito. Es el primero de muchos. Estos muchos somos vistos como la iglesia. La iglesia primitiva hace 21 siglos arrancó, pero nosotros 21 siglos después estamos precisamente llevando a cabo este quehacer, mostrando que lo mismo que se enseñó en aquel tiempo es hoy. No hay una modernidad, aunque hoy usamos ropas distintas. Tenemos la misma intención y corazón de lo que Dios ha querido que nosotros hagamos por lo que somos. Iglesia de Jesucristo, te animo a que podamos conceptuar precisamente lo que Dios nos dice en su Escritura. He de recordarte que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muéstrale al mundo entero que a partir de Jesús tu vida fue cambiada, transformada y puedas disfrutar a partir de este tiempo la plenitud de la eternidad, la cual has de mostrarle a todos para que vengan con nosotros. Bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Estamos en el programa Punto de Reflexión. Me acompaña el Pastor Moy. Aquellos que se están integrando, estamos trabajando la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo. Y estamos en el segundo tema, la vida de los primeros cristianos. Ya hablamos acerca de la unidad que desea el Señor para su pueblo. Número 2, estuvimos hablando de la unidad doctrinal. Número 3, estuvimos hablando que los cristianos compartían un bocadillo, se amaban, se visitaban en los hogares, compartían el pan con sencillez de corazón. Pero también estuvimos hablando de que no había necesidad entre los cristianos porque ellos tomaban la batuta de vender propiedades, no a la fuerza, sino voluntariamente, y la distribuían de acuerdo a la necesidad. Aquí en este punto queremos detenernos
de cómo los cristianos tenían la capacidad, Pastor Moy, de vender las propiedades para los necesitados de los santos de la iglesia. Todo el tiempo ha existido gente con potencial, por herencia o por trabajo. Lo cierto es que cuando se vivió en este tipo de comunidad, en este tipo de vínculo, ellos eran capaces de desprenderse de las cosas. El que tenía no estaba preguntándose exactamente qué voy a ganar, sino sencillamente qué voy a resolver. Entonces tenían el contacto con otro tipo de sociedad en donde ponían a la venta, podían recibir una retribución y dar por perdido esto, humanamente hablando, se perdía en sí mismo el ser dueños de algo, pero lo ponía en las manos del beneficio de alguien que lo necesitase. Es muy importante que ustedes y yo hoy observemos que ellos por eso tenían no solamente resuelto esto en su carácter, ya no estaban pensando qué gano o qué pierdo, sino estaban viviendo una vida tan comunitaria en donde todos los bienes se volvían en común en ese nivel. Y en ese sentido tenemos que aclararle a la audiencia, porque algunos de ellos se preguntan, es que van a la iglesia y ahí les quitan el pisto. Es que van a la iglesia, pero ahí van a sostener totalmente al pastor. Y hay una serie de criterios. Pero ¿qué nos está enseñando la Biblia? Por eso es importante la serie que estamos abordando. Porque hay parámetros, hay principios, hay normas de Dios. Segunda Corintios 9:7, si no mal recuerdo, o al revés, no recuerdo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta ocasión no se está hablando de una imposición, no es una revolución. Fíjense que en el tiempo de la revolución que existió en su momento, allá por el año 1930 a nivel mundial, y cómo replicó en los pueblos de América Latina, de tal manera que se desarrolló la teología de la liberación de la pobreza, del maltrato y aspectos que en esas décadas pues estaba reinando, y lo que tomaron de base fue el libro de Hechos. Estos puntos que estamos hablando con relación a la distribución financiera. Pero la Biblia me enseña que no fue una imposición, no fue por armas, sino como usted dice, fue el deseo, no de tanto recibir, sino en qué puedo ayudar, qué puedo aportar, que es muy diferente a una imposición política o un sistema político en la que todos deben de vivir iguales. Lo equitativo. El hecho es de que usted y yo entendemos con mucha exactitud qué trajimos y qué nos llevaremos. Muchas personas hoy no van ni siquiera al templo porque tienen que cuidar lo que tienen. Muchas personas se afanan por querer tener y por eso no pueden estar unánimes porque deben estar trabajando. No estoy condenando el trabajo, solo digo, no hay vida de comunidad. Si usted me permite recordarle lo que dice en estos pasajes. Verso 46, capítulo 2, libro de los Hechos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Aterrizaban todos en el templo. Tenían una vida en común, en donde producían, vendían, hacían, distribuían, pero todos coincidían en la casa del Señor y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una cosa es compartir y otra cosa es estar tranquilo. Están comiéndose lo mío. Aquí dice que había sencillez de corazón. Sí. Esa es la obra del poder del Espíritu de Dios. Y encontramos en la Biblia que al famoso personaje o personajes Ananías y Zafira, una pareja que al final hubo engaño, una apariencia, una piedad de apariencia, en contraste a Bernabé, que en el capítulo 4, verso 32 al 37 nos narra la vida también de los primeros cristianos para que usted lo lea en su casa. Pero me llama la atención, voy a leerlo desde el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían en forma voluntaria, el contexto, ¿verdad? Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y el capítulo 5, del 1 al 11, nos encontramos la historia de Ananías y Zafira, donde vendieron, pero se quedaron con una parte e hicieron creer a los líderes, los que distribuían la ayuda de acuerdo a la necesidad, que habían traído el precio de la totalidad de la herencia que habían vendido. El punto está que cuando ellos llevan la cantidad, el Espíritu Santo muestra a las autoridades del lugar, al menos los que estaban rigiendo la administración, y les dice: ¿esto es todo lo que vendieron? Sí, dijo uno de ellos. Al grado que esta condición trajo un desasosiego, y las maravillas de las que fueron hechas fue que el Espíritu Santo en la época esta provocó que fuese muerto Ananías. Momentos después acontece que muere la esposa porque sostiene la mentira. Qué interesante. Si eso siguiera hoy en boga, creo que... Y ellos se pusieron de acuerdo. Sí, por eso. Pero si eso siguiera pasando hoy, imagínense cuántas... Tendaladas en la puerta de la iglesia. Ahora bien, quisiera solo pedir esto. Marvin, tú y yo somos muy cuidadosos en poner de manifiesto cuando hay una necesidad. No sabemos pedir. ¿Por qué no pedimos? Porque hay muchas personas que pensarán que se les busca para pedirles. Solo les contamos: allá hay una necesidad. Sí, quiere hacerlo, si no puede hacerle, yo le ayudo. Y nos ponemos en acuerdo. ¿Por qué? Porque sencillamente la historia nos narra que la iglesia vivía en este tipo de comunidad, ayudando a todos a que conociesen el favor y la misericordia de Dios a través del cuerpo de Cristo. La unidad entonces llevaba también a contemplar las necesidades del pueblo de Dios. Pablo más tarde escribe en Gálatas capítulo 6 que nosotros no nos debemos de cansar de hacer el bien y que debemos de ayudar, dice, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque Pablo, al igual que los apóstoles en los primeros años de la iglesia naciente, que es el propósito que estamos llevando a su corazón, que usted examine, conozca de cómo se desarrolló la iglesia del primer siglo y que eso debe de mantenerse hasta la iglesia del siglo XXI, porque eso no ha cambiado. En el capítulo 6 dice la Biblia que ayudaba a la iglesia a las viudas. Y hubieron algunas situaciones por ahí con cuestiones culturales, porque unas eran beneficiadas más que otras. Especialmente con las hebreas puras se les daba una ración como que mayoritaria, y a las de tendencia helénica como que no mucho, y hubo una discusión y los apóstoles tuvieron que aplacar esa situación porque lo que se buscaba era la unidad. O sea, la vida de los primeros cristianos es que siempre buscaban la unidad, aún en aspectos financieros. En la distribución tenían ese cuidado y lo resolvieron, y es cuando nace la diaconía. Los diáconos no tienen nada que ver con mujeres, porque los diáconos eran los que se iban a encargar en la iglesia naciente de distribuir equitativamente a las viudas de esa época. Cuando estamos observando entonces este recorrido de la fe, entendemos que hay consecuencias de dar, de no dar o de dar mal. La Biblia nos presenta que la buena nueva habla de una transformación del ser humano, a tal grado que se constituye en una emulación. Voy a usar esa expresión, espero no la vaya a confundir con disimulo o algo así. Una expresión de Dios mismo. Tú eres tan generoso como es Dios, si Dios está en ti. Sí. Esa es la expresión del libro de los Hechos, cuando dice que el Espíritu Santo estaba allí con su poder. Interesante, porque encontramos que la unidad nos llevan a resultados muy bonitos, porque no solamente era el asunto de la hermandad en el término que significa, sino que en la vida diaria, en la práctica, notamos que los cristianos se amaban tremendamente. Ellos buscaban las formas de cómo beneficiar a aquel que tenía necesidad, y encontramos que en esa unidad se movía el Espíritu Santo. Pastor Moy, ¿cuál sería entonces el punto de reflexión para la iglesia del siglo XXI, tomando en cuenta cómo los cristianos vivían en el primer siglo? La unidad es el resultado de vivir bajo el poder de Dios.
Y vivir bajo el poder de Dios no es estar en un templo en donde por alguna razón pueda suceder alguna situación extraordinaria en mi sentir, en mi cuerpo solamente o en mis emociones, sino es vivir bajo su gobierno. Es muy importante que usted observe que la Biblia nos está invitando ahora a ver lo que ahí hicieron y repetirlo si es lo que Dios nos indica. Y evitar también hacer lo que otros incurrieron en cometer como error y que expuso sus nombres, Ananías, Zafira, quedaron en la historia como parte de una familia que cometió error. Y la Biblia dice que la iglesia tuvo temor después de eso. Lo que estaba enseñando el Señor es que la iglesia de Dios no se le puede tomar en forma liviana. O sea, no podemos pertenecer y que las cosas las vamos a hacer sin tener el temor de Dios. Vino temor después de esa ocasión y creo que es lo que debe de prevalecer quienes permanecemos en la obra de Dios. Recuerden, aquellos que están pasando un conflicto interno, alguna situación que se está dando, el gran peligro que tenemos actualmente como punto de reflexión, y nos vamos de este segmento y venimos a los puntos de reflexión final, es que nos estamos entreteniendo entre nosotros mismos y no se resuelven las cosas. Y estamos ahí, vamos a una reunión, pasan años y no se resuelven los puntos. Cuando la primera iglesia, buscando la unidad, el sentir del Señor, en esa oración sacerdotal que Él hace en Juan capítulo 17, era resolverlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado, mis amados hermanos. Tenemos que buscar los intereses de Dios más que el interés nuestro, para que la obra de Dios no se dañe, para que la gente que lo conforme no sea dañada, sino que juntos busquemos el bienestar de la obra de Dios. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Muchas gracias por su fina sintonía a las distintas series que hemos abordado durante estos meses. Pastor Moy, gracias por ser parte también del elenco, vamos a decirlo así, de esta programación, de este programa. Nuestro deseo es llevar la palabra de Dios, principios bíblicos para edificar su corazón, edificar al pueblo de Dios. Estamos ahora en los puntos de reflexión final. Este es un tema muy importante, la unidad de la iglesia. Viene del corazón de Dios en una oración sacerdotal que Él hace. Notamos en el libro de Hechos que el poder del Espíritu Santo, cuando vino sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, notamos cómo la iglesia se desarrolló a través del tiempo. Y hoy estamos examinando los resultados de la unidad. Esto no ha cambiado y urge realmente que nosotros retomemos ese sentir de hermandad, de comunidad. Y aún, pastor, cuando alguien pecaba dentro de la iglesia, se corregían. Y habían principios de cómo restaurar a ese soldado caído. O sea, la iglesia no nos deja tientas en cada aspecto humano, porque esta es la parte humana. Los pastores, líderes, miembros pueden fallar dentro de una iglesia en particular, pero aun cuando un soldado cae, también la Biblia habla de parámetros de cómo restaurarlo y reintegrarlo a la comunidad, para que finalmente él siga avanzando en su fe a pesar de un error que pudo haber tenido en el camino. Como referente para nosotros en Hechos capítulo 4, he de recordarles que el verso 32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Si algo hemos de buscar es que la iglesia de el inicio tenía este éxito. Lograban creer con su mismo corazón, con un mismo corazón y una misma alma. Sentían lo mismo, pensaban igual. Si algo hoy podría estar dañando a la iglesia del siglo XXI es la diversidad de pensamientos. Ustedes y yo tenemos esto en conclusión. Además, ellos, al tener esta vida de comunidad, dice que no existía ningún necesitado entre ellos, verso 34. Pero al abarcar lo que dice la Escritura, dice que tenían plenitud en confianza, al grado que traían todas las cosas. Sí. Te he visto últimamente, Pastor Marvin, que has estado poniendo techos, que has estado haciendo labores. Sí. Pero yo no te recuerdo adinerado a ti. No.
Lo que quiero dar por entendido es que la gente vende, hace, se desprende, ayunan. Sí. Lo que no se comen ponen a disposición de los ministros actuales y suplen las necesidades de los demás. Dice que podían poner con confianza a los pies de aquel tiempo los apóstoles y repartían todas las cosas de tal forma que no tenían necesidad. Cuando pensé en los aguaceros recientes del invierno de este 2021, pensé, si alguien puede estar tranquilo, es mi amigo Marvin. ¿Por qué? Porque sabe que hay algunos que tenían plásticos y hoy, al menos en alguna proporción, se está supliendo. Y la satisfacción de todas las personas que se van uniendo a los proyectos de Dios. No solo los nuestros, sino también el pastor Moy a través del tiempo, de los siervos de Dios, que hemos destacado y hemos considerado también ese temor de Dios para poder bendecir vidas. Gracias por su fina colaboración al reino de Dios. Estos ministerios de los medios de comunicación son bien importantes. O sea, la obra de Dios no camina así por así. Una de las cosas que a mí me encanta y siempre tengo esa referencia es Lucas capítulo 8, verso 1 al 3, que las mujeres surtían de sus bienes al ministerio de Jesucristo. Y nos narran directamente las mujeres quienes lo hacían. El apóstol Pablo, de hecho, sus viajes apostólicos, seguramente había gente que lo ayudaba en sus viajes. Aunque él fabricaba tiendas de campaña, había gente que lo ayudaba. En el ministerio de Cristo hasta había una bolsa por Judas Iscariote que administraba. Y notamos que habían finanzas. O sea, el reino de Dios se maneja así. Pero fuera de la iglesia, yo creo que este es un punto de reflexión para los amigos, hermano Moy. No queremos caer así como en una crítica para ellos, pero sí explicarles por qué el reino de Dios es necesario finanzas, no obligadas ni manipuladas, sino porque es necesario para el avance del reino de Dios, porque el comentario es, en la iglesia todo el pisto les quita. Es que en la iglesia como que les lavan el cerebro y todo es dinero, y no es así. Cada quien da con voluntad, pero es importante dar un punto de reflexión a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación y que de repente tengan esas ideas porque nunca han estado dentro del pueblo de Dios. Como parte concluyente, al menos en esta etapa, es la edificación para mí. Ha sido contactarme con otros santos hombres, unos con recursos y otros sin ellos. El hecho es que los que lo tienen me dicen, llevémosle a el que no tiene. Esta unidad es la que me deja entrever el libro de los Hechos, que fue el gran resultado del poder de Dios, transformando al hombre, siendo capaz de ser emisor de bien para edificar a otros y otros recibirlo por la razón correcta, porque algunos se victimizarán por toda la vida. Recuerdo alguna vez, mi querido, que le dije a alguien que me pidió que lo llevase a una campaña evangelística. Vino un prominente evangelista y se hablaba de que apilaban las sillas de ruedas, y le dije al personaje, cuando lo iba a llevar en el carro que yo tenía, le digo, ¿no querés que ore yo aquí por vos? Y me dijo, no, yo voy por otra cosa, me dijo, porque si yo me levanto de esta silla, ¿quién me va a apoyar después? O sea, se victimizaba de tal manera que su salvoconducto era la silla de ruedas. Él no quería dejar la silla, él quería seguir siendo víctima. Nosotros hemos visto que el poder de Dios liberta, tanto al que tiene como al que no tiene, y lo hace hijo. Nos vamos con este punto de reflexión del programa. Unidad no es lo mismo que uniformidad. Unidad tampoco no es lo mismo y estaban juntos. El estar juntos es una cosa y estar en unidad es otra. Unidad es armonía. Podemos estar juntos, pero quizá no revueltos. Pero la Biblia nos enseña que debemos de estar juntos y en armonía. El Salmo 133. Criterios distintos, pero ¿cuál es el interés de la obra de Dios? O sea, lo que interesa son los asuntos de Dios. Los intereses de cada quien, la idea mía no puede ser la más importante, sino la de alguien, por muy sencillo que parezca. Un agricultor, alguien de un trabajo técnico, tener la mejor idea para un proyecto en la visión de Dios. Pero cuando nosotros protagonizamos o queremos destacar, o porque el hermano está en una posición distinta, no, se trata de estar en el sentir de Dios y qué es lo que más convenga. Hermano Moy, gracias por su fina participación y recibir la invitación también y aceptarla.
para estar en este segundo tema de la vida de los primeros cristianos y nos vamos con un saludo suyo para toda la audiencia. Sin lugar a dudas, parte del propósito por el cual Dios nos levantó es presentarle a usted cómo Dios quiere que actuemos y que lo hagamos en su paz, guiados por Él, no inspirados solamente por las vidas que nos muestran cómo se puede vivir mejor delante de Él, sino viviendo por esa misma naturaleza que es la transformación de lo que Jesucristo hace en todos nosotros. Gracias. Bendiciones, Dios los bendiga. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión y agradecerle por su fina sintonía a nuestro programa. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.